para el Señor. La gloria y la honra para el único que merece gloria y honra. Porque por su gracia todo es posible. Amén. Hermanos, estaba un poco alejado del púlpito, pero no fue mi elección, sino por cosas que han estado pasando y por la gracia de Dios también, que me concedió la dicha de poder regresar a mi país por 2 semanas, reencontrarme con mucha familia. Conocí familia que no conocía y me dio la oportunidad también de acercarme más al Señor. Amén. Porque entre los familiares que encontré, vi que muchos de ellos sirven al Señor también. Amén. Y lo sirven con una pasión que yo me quedé, wow, de verdad que yo no estoy haciendo nada. También me dio la oportunidad de reconectarme con la naturaleza. Me dio la oportunidad de subir a uno de los montes más altos en Costa Rica, a ver uno de los volcanes con uno de los cráteres más grandes del mundo. Y hermano, la verdad que uno ahí se da cuenta de la grandeza del Señor, de las maravillas del Señor. ¿Ah? Y todo esto lo logré por su gracia. Ahora estamos aquí otra vez y escuchando la alabanza de que por siempre te serviré. Mientras tenga aliento en mi vida, Señor, te voy a servir. Amén. ¿Cuántos están viendo el Mundial de Fútbol? Me imagino que todos, ¿no? Bueno, yo tampoco lo he estado viendo. He visto la mitad de un partido en directo porque estaba en un restaurante en Costa Rica y logré ver. Pero aparte de ahí no me he desvelado para ver un partido. Pero sí he visto la pasión que le pone la gente para ir a ver un partido a estos. El sacrificio que hacen. Personas que por 4 años se están ahorrando para ir a ver un partido de fútbol. Como lloran, como gritan. ¡Qué pasión! Dios mío, si tuviéramos esa pasión nosotros por las cosas del Señor. Qué lindo sería ver esta iglesia aquí llena, con hambre. ¿Ah? Esto nos dice que nuestras prioridades están donde no tienen que estar. Ahora, yo no digo que eso sea malo. No digo que sea malo. Pero la prioridad tiene que ser otra. Debemos de ser barra de un equipo que nos da la victoria siempre. Siempre somos ganadores. Esos triunfos, esas alegrías son pasajeras, hermano. Unos se van llorando, otros se van alegres. 3, 4 días después, todo quedó igual o peor. Quedamos con deudas, quedamos con dolor de cabeza, quedamos amargados, etcétera, etcétera. Apuntémonos al equipo que siempre es ganador. El equipo que nos da la victoria día tras día. Cristo Jesús, hermano. Aleluya. Aleluya. Bueno, vamos a entrar en contexto. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Juan, si me acompañan, al libro de Juan 6, Juan capítulo 6, del 60 al 66. Juan capítulo 6, del 60 al 66. Cuando lo tienen, me dan un fuerte amén, por favor. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a leer todos juntos. Amén. Amén. Palabras de vida eterna. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí
si no le fuere dado del Padre. Gloria sea al Señor. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, en el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos y estamos delante de tu presencia, Señor. Delante del trono de gracia, Padre amado, con un corazón lleno de agradecimiento, Señor. Nos faltan las palabras, Señor. No podemos expresar lo agradecido que estamos, Señor, por tus bondades, Señor. Porque eres un Dios bueno, Señor. Porque eres un Dios misericordioso, Padre amado. Te doy gracias en lo personal, Señor, por la oportunidad que me da, Señor, para traer este mensaje a tu pueblo, Señor. Oh Espíritu Santo, tú que me guías, tú que nos guías, toma control de esta palabra, toma control de este día, toma control de cada corazón, renueva esa tierra y hazla fértil, que esta palabra caiga en tierra fértil y se reproduzca, Señor, que salgamos de aquí distintos a como entramos, Padre amado. Y a ti, Padre, vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermana, ¿me regala una nota? Muchas gracias. Perdón, hermano. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. ¿Por qué muchos de sus seguidores abandonaron a Jesús? ¿Por qué muchos de sus seguidores abandonaron a Jesús? Posiblemente llegaron a la conclusión de que no sería el Mesías conquistador que ellos esperaban. ¿Cierto? O no complacía sus exigencias egocentrísticas. O ponía mucho énfasis en la fe y no en los actos religiosos. O tal vez sus enseñanzas eran difíciles de entender y se ofendieron por algunas de ellas. Miren, hermanos, a medida que aumente el conocimiento o su conocimiento de las enseñanzas de Jesús, quizás se encuentre que algunas son difíciles de comprender. Ahora, ¿cuál será su reacción? ¿Cuál será su reacción? ¿Se apartarán de la fe? ¿Hará caso omiso a las enseñanzas de Jesús? ¿Harás caso omiso a las enseñanzas difíciles? ¿O rechazarás a Cristo? ¿Cuál será su reacción? Hermanos, solo queda decir, pidámosle a Dios que le muestre el significado de sus enseñanzas y cómo aplicarlas a nuestra vida y que nos dé las fuerzas para mantenernos fieles. ¿Cuánto le alabó el Señor? Amén. Mire, hermanos, existe una amplia diferencia entre un creyente en Cristo y ser un discípulo de Cristo. Vuelvo y repito. Existe una gran diferencia entre ser un creyente en Cristo y ser un discípulo de Cristo. Y esta diferencia no estriba únicamente en el título, sino en la forma como percibimos en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Mire que alguien una vez escribió unas diferencias bastante amplias entre estas dos condiciones.
que nos dicen que todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Amén. ¿Por qué? Porque el creyente espera por panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. El creyente se gana. El discípulo se hace. El creyente gusta de halago. El discípulo de sacrificio vivo. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Gloria sea al Señor. El creyente es yo. El discípulo es ellos. Los creyentes esperan milagros. Los discípulos obran milagros. Aleluya. El creyente sueña con la iglesia ideal. El discípulo se entrega para lograr una iglesia real. La meta del creyente es el cielo. La del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo. El discípulo maduro asume los ministerios. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Amén. Pero más allá de todas estas expresiones, debemos de revisar, óigame bien, debemos de revisar la palabra de Dios. Más allá de todo esto, la palabra de Dios. Y precisamente al Jesús quien habló mucho de esto de manera explícita y clara como forma implícita. El mismo Jesús. Los discípulos de Cristo oyen sus palabras. Vamos al verso 60 al 64. Versos 60 al 64. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si veis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le había de entregar. Aleluya. Amén. Aleluya. Jesús se encuentra en una sinagoga en Capernaum y da su famosa enseñanza acerca del pan de vida. Jesús les dice que muchos le siguen por lo que Él les da, no por amor desinteresado. En el versículo 26 vemos, vamos a viajar un poquito por esta Biblia, así es que vamos a estar siempre en Juan 6. En el versículo 26 vemos que el Señor les dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Aleluya. Jesús respondió a quienes le seguían simplemente por recibir los bienes físicos y temporales y no para saciar su hambre espiritual. Sin embargo, los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él es la verdad. Amén. Amén.
y que sus enseñanzas muestran la manera de vivir. Amén. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Amén, aleluya. Jesús les invita, Jesús nos invita a que den mayor énfasis a los asuntos espirituales. Esto es conocer y aplicar la obra de Dios. En el verso 27 dice: trabajad no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. ¿A quién se refiere Jesús con esto? Esa podría ser la pregunta que surgió o que surge en la mente de los oyentes. El mismo Jesús responde diciendo que la obra de Dios es creer en Él. La obra de Dios es creer en Él. En el verso 29 vemos que dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén, aleluya. Miren, muchos que buscan a Dios con sinceridad, no saben lo que Dios quiere que hagan. Amén. Y eso es lo que hace que los religiosos del mundo son el resultado de los esfuerzos humanos por responder a esa pregunta. Sin embargo, Jesús responde breve y sencillamente. Dios quiere que creamos en quien Él envió. Dios quiere que creamos en quien Él envió. Amén. Aleluya. Breve y sencillamente. La única obra que Dios requiere de nosotros es creer en su Hijo. La única obra que Dios requiere de nosotros es creer en su Hijo. Pero por alguna razón nos sentimos mejor tratando de ganar su favor. Por alguna razón nos sentimos mejor tratando de ganar su razón, en vez de aceptarlo como un regalo. Él es un regalo, hermano. La vida eterna es un regalo. Amén. Amén. La vida entera es un regalo y no se puede ganar, hermano, no importa lo que hagamos. Para algunos, pero sin embargo para algunos, o para muchos, esta respuesta les parece fuera de toda lógica, hasta soberbia, y cuestionan al Señor. Y cuestionan al Señor. ¿Qué obras haces? En el verso 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué osadía? ¿Cómo somos nosotros? En otras palabras, le preguntaban: ¿qué elementos muestra Jesús para que crean en Él? Entonces Jesús comienza a revelarles las Escrituras. Esos viejos escritos que durante años han estado o habían estado reflexionando. Y mire cómo son las cosas, hermano. Tenían el cumplimiento delante de sus ojos. Y el mismo Jesús es quien les dice y se encarga de mostrarles la verdad. El mismo Jesús se encarga de mostrarles la verdad. Les dice: el pueblo de Israel recibió el pan del cielo, maná, del mismo Dios y Moisés. Pero eso solo era una figura profética de lo que Dios haría más adelante a todas las naciones. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Dios ahora daba el verdadero pan de vida, es Jesús, a una humanidad que lo necesita.
Y que este pan celestial daría vida al mundo. Este pan celestial daría vida a un mundo muerto. Este pan celestial daría luz a un mundo en tinieblas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos rey. En el verso 31 al 33 dice, verso 31 al 33 dice, nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ay, grande eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Al parecer hasta aquí todo marchaba bien. Todo iba más o menos. Pero más adelante Jesús se atreve y declara algo que a algunos les pone los pelos de punta. Jesús dice en el verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. 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 Gloria a Dios. La gente come pan para saciar el hambre y sostener la vida. Para saciar el hambre espiritual y sostener la vida espiritual, hay que tener una relación genuina, correcta con Jesús. Amén. Amén. ¿Ah? Pero eso mismo, por eso mismo se describió así, perdón la redundancia, como el pan de vida. Así como nos alimentamos diariamente para vivir, Cristo debe ser parte de nuestra vida diaria, cotidiana, para sostener nuestra vida espiritual. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y sigue diciendo que ha descendido del mismo cielo, en el verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y al que a ese se entrega tiene el poder para resucitarlo en el fin de los tiempos. En el verso 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todos lo que me diere no se pierda, no pierda yo nada, perdón, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. 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 Gloria a Dios. Jesús dijo que no perdería ni una sola persona de las que el Padre le había dado. Por lo tanto, todo aquel, dígame bien, todo aquel que sinceramente cree en Jesús como su Salvador, puede estar completamente seguro que recibirá la vida eterna. Amén. Todo aquel que sinceramente cree en Jesús como su Salvador, puede tener la plena seguridad de que recibirá la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo no permitirá que su pueblo sea vencido por Satanás. No lo va a permitir. Y se pierda su salvación. Amén. Y termina autoproclamándose como el único vínculo a Dios. Y que solamente creyéndole a Él tendrán vida eterna junto con el Padre. Amén. En el verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo del Hombre y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Aleluya. ¿Ah? ¿Qué más promesa necesitamos nosotros para creer? Amén. ¿Qué más necesitamos oír nosotros para creer?
cuando Cristo regrese, todos aquellos que hayan, bueno, eso lo hemos oído tantas veces, lo repetimos tantas veces, que cuando Cristo regrese, todos aquellos que hayan creído en Él y hayan muerto serán resucitados para la vida eterna con Dios. Aleluya. En la sinagoga se oyó un ¿qué? ¿Es cierto lo que están oyendo nuestros oídos? Eso parecían decir toda esa gente en la sinagoga en Capernaum. Si este jovencito es el hijo de José y María, le conocemos desde que era un peladito, y ahora nos viene con estas cosas. Los discípulos de Cristo son atraídos por Dios. Amén. Los discípulos de Cristo son atraídos por Dios. Aleluya. Verso 65. Dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Eso nos dice que muchas personas seguían a Jesús. El verso 2, versículo 2, vamos al principio. Dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Y le seguían por diversos motivos. Algunos válidos y otros no tanto. Pero la gran mayoría lo hacía por los beneficios que recibían. Y Jesús cuestionaba esa actitud, diciendo que estaban con él por el pan que les daba. El verso 26, otra vez vamos al verso 26, dice, y respondió y les dijo Jesús, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan que os saciasteis. Hermano, cuánta verdad encierra esas palabras de Cristo. ¿Cuánta verdad? Pues podemos sentirnos atraídos a Jesús por las bendiciones que recibimos de parte de Él. Amén. Y si bien, está bien, esto es válido al principio de nuestra relación. Con Él debemos de alcanzar al punto de ver a Jesús. Oígame bien. Debemos de alcanzar el punto de ver a Jesús digno de honor de nuestra parte, aún sin recibir nada de Él. Amén. ¿Cuánto le damos a Jesús? Esto es llegar a ser un auténtico discípulo de Cristo. Y Jesús sigue diciendo que conoce todas las intenciones de todos los que se acercan a Él. Pero no todos los que se acercan son auténticamente sus discípulos. Solo aquellos que Dios lleva a Jesús. Amén. Y esto es lo que me tuvo un poco confundido cuando el Señor dio esta palabra. El deseo de Dios, y pongamos un poquito de cuidado aquí. El deseo de Dios es que todos conozcan y le permite, todos le conozcan y le permitan tomar las riendas de su vida para siempre. El deseo de Dios es que todos le conozcan y le permitan a Jesús tomar las riendas para siempre. No el domingo nomás, o el miércoles y el viernes. Y después de ahí andamos como caballos desbocados sin rienda. Tomar las riendas para siempre. Entonces, ¿cómo es que no todos serán discípulos de Jesús? Serán solo aquellos que Dios designe. O sea, que Dios va a escoger quiénes son los discípulos de Jesús. Y ahí me sentí un poco como patinando, ¿no? Me quedé como en neutro.
Pero al seguir leyendo y estudiando y escuchando la voz de Dios, dice, aparentemente esto quiere decir Jesús. Pero no, sino que la decisión de Jesús no tiene que ver con el deseo de Dios. Y más me confundí ahí. ¿Cómo así que la decisión de Jesús no tiene que ver nada con el deseo de Dios? La decisión de Jesús tiene que ver con cada uno de nosotros. La decisión de Jesús tiene que ver con cada uno de nosotros. Dios dará a todos los seres humanos, óigame bien, Dios dará a todos los seres humanos la oportunidad de acercarnos a Cristo. Amén. Todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo. Pero dependerá de cada uno de nosotros ser solo seguidores pasivos de Cristo o apasionados discípulos de Jesús. Depende de nosotros, hermanos. Amén. O somos apasionados discípulos de Cristo o somos solo seguidores de Cristo. Entonces, sí, no tiene que ver la decisión de Cristo con lo que Dios desea, porque Él nos está dando la oportunidad a todos. Pero usted tiene la oportunidad de decidir qué es lo que quiere hacer. ¿De qué dependerá esto? De las intenciones de nuestro corazón, de las intenciones del corazón de cada uno. Jesús no se puede engañar, hermano. Él no se deja engañar por las apariencias. Él conoce todo referente a nosotros, aún lo más íntimo de nuestro corazón. Amén. Dios conoce esto y de acuerdo a lo que tengamos dentro de nosotros, permitirá más o menos intimidad con el Creador. Ahí fue cuando yo entendí que es lo que me querían decir. Depende de lo que tengamos aquí, porque podemos aparentar, yo le puedo aparentar a usted, a usted y a usted, pero a Jesús nadie le da. Amén. Él conoce la verdadera intención de nuestro corazón. Amén. O me acerco a Él por lo que me da o porque realmente lo amo. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Desde luego que aquellos que le aman más incondicionalmente tendrán mejores oportunidades. Tendrán mejores oportunidades de conocerlo que aquellos que le siguen superficialmente. Muchos de los que le seguían solo lo hacían por conveniencia propia. Pero cuando Cristo va mostrando más y más compromiso, es cuando se activa ¿qué? El efecto colador. El efecto colador. Cuando empezamos a colar, se queda lo que es bueno y lo que no, se va. Algunos se van. Los discípulos de Cristo nunca lo abandonan. Amén. Los verdaderos discípulos de Cristo nunca lo abandonan. En el verso 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al ver todo lo que implicaba seguir a Jesús, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. Podemos ver que eran muchos los que le seguían, pero Jesús tuvo que ser claro y revelarse sus planes. A la gran mayoría les costó trabajo concordar con él. Hermano, estamos tan acostumbrados a que queremos oír lo que nos conviene. Queremos ver lo que nos conviene. En el momento que llegamos, ya sea aquí o en cualquier parte, y no nos dicen lo que queremos oír, algo anda mal en ese lugar. Uy, no, yo no puedo seguir yendo ahí.
cuando no vemos lo que queremos ver, nos disgustamos, nos ofendemos. Y saber que las verdaderas intenciones no eran las mejores. Muchos de los seguidores de Jesús decidían retirarse. Hermanos, esto es más que alejarse físicamente de Jesús. Esto es más que dejar de ir a la iglesia, hermanos. Esto es más que estar de acuerdo con Él. Los discípulos, por lo contrario, cualquiera que sean las condiciones, cualquiera que sean las situaciones, las circunstancias, permanecen con Él. Amén. Leí una vez algo que decía así: estamos con Jesús y andamos con Jesús no por lo que Él pueda o quiera darnos, sino por amor a Él, por lo que Él es. Amén. Un discípulo que no abandona y siempre anda de la mano de Él en todo momento, en toda circunstancia y en toda situación. Eso es un discípulo. Amén. Hermanos, ser un seguidor de Cristo es tan solo el primer paso de un cristiano. Ser un seguidor de Cristo es el primer paso que damos como cristianos. Ser un discípulo, hermano, es la prueba de fuego, donde queda manifiesto si lo amamos en verdad o solo por lo que Él nos da. Eso es un discípulo. Cada uno de nosotros debe saber las intenciones por las que seguimos a Cristo. Amén. Cada uno de nosotros. No nos engañemos, hermanos. Lo ideal es que la iglesia del Señor, hermanos, esté compuesta en su mayoría o en su totalidad por discípulos que oyen su palabra y la creen. Por discípulos que oyen su palabra y la creen. Esa palabra la tenemos tanto en la boca, creer, pero no la aplicamos, hermanos. Por discípulos que se sientan atraídos por Dios y por discípulos que nunca dejen de andar con Él. Hermanos, este es el mensaje que el Señor me dio para compartir con ustedes. Que Dios los bendiga.